En las últimas horas, un nuevo capítulo se ha abierto en torno a la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aisling Derbez. Y esta vez, la versión oficial que todos conocíamos, se tambalea. La propia Aisling, hija mayor de Eugenio Derbez, ha revelado detalles que han encendido alarmas entre seguidores y medios de comunicación. Detalles que no solo son dolorosos, sino también profundamente inquietantes. Porque ahora surge una pregunta que muchos temen formular, pero que ya no puede ser ignorada. ¿Realmente Gabriela Michel murió por causas naturales, o hubo algo más? Las declaraciones de Aisling han dejado al descubierto incongruencias, silencios y momentos que ella describe como extraños, ocurridos en los días previos a la tragedia. Y aunque la familia intenta mantener la calma, el eco de sus palabras ha desatado un torbellino de especulaciones. ¿Qué vio Aisling? ¿Qué le ocultaron? ¿Y por qué habla ahora? Esta noche, analizaremos el testimonio que lo cambió todo, y que podría reescribir la historia completa sobre el fallecimiento de su madre. Un testimonio que sugiere que no todo está claro, que hay sombras alrededor de lo ocurrido, y que quizá, solo quizá, alguien no quiere que la verdad salga a la luz. Prepárese. Lo que Aisling Derbez contó, no es fácil de escuchar. La mañana comenzó como cualquier otra en México, hasta que un mensaje lo cambió todo. Aisling Derbez, con la voz quebrada y el rostro visiblemente marcado por el dolor, confirmó a través de sus redes sociales la muerte de su madre, Gabriela Michel, una de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano y primera esposa de Eugenio Derbez. La actriz no pudo escribir más que unas pocas líneas, pero esas palabras fueron suficientes para estremecer al país. Mi mamá falleció. Necesito tiempo para procesarlo. Ese mensaje, breve pero devastador, circuló en cuestión de minutos por todos los medios de comunicación. Portales, programas matutinos y cadenas internacionales interrumpieron sus transmisiones para dar la noticia. Gabriela Michel había muerto de manera repentina, víctima de un infarto fulminante que no dio aviso previo, que no permitió despedidas, que no dio espacio para la esperanza. Según los primeros reportes, todo ocurrió en cuestión de minutos. Gabriela se desplomó en su hogar y, pese a los intentos por reanimarla, ya no había nada que hacer. Su muerte dejó a la familia completamente en shock. No había enfermedades aparentes, no había una condición previa que anticipara semejante tragedia. Mientras la información se difundía a gran velocidad, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo hacia Aisling. Seguidores, colegas y actores de doblaje expresaron su pesar por la partida de una mujer que, durante décadas, dedicó su vida al arte, a su hija y a un perfil bajo que siempre la caracterizó. Pero junto al dolor, surgió una pregunta que comenzó a repetirse en cada rincón del Internet. ¿Dónde estaba Eugenio Derbez? La noticia no había sido anunciada por él, ni compartida en sus plataformas. No había un mensaje de condolencias, ni una fotografía, ni una frase dedicada a la mujer con la que compartió una parte importante de su juventud y con la que tuvo a su primera hija. La muerte ya era devastadora, pero el silencio del comediante empezó a dar paso a una polémica inesperada. Mientras tanto, fuentes cercanas a la familia aseguraban que Aisling Derbez no podía contener el llanto, que se encontraba rodeada de familiares intentando mantenerla estable. La actriz había perdido no solo a su madre, sino a la persona que la acompañó en sus primeros pasos, sus miedos, sus triunfos y su vida entera antes de convertirse en figura pública. Los homenajes a Gabriela Michel no se hicieron esperar. Sus colegas en el mundo del doblaje la describieron como una mujer cálida, disciplinada, entregada, una artista cuya voz marcó generaciones sin que muchos supieran su nombre. Sin embargo, entre homenajes, condolencias y mensajes de apoyo, una sombra comenzaba a crecer. La ausencia de Eugenio Derbez en un momento tan delicado. Lo que ocurrió después transformaría esta tragedia familiar en un debate nacional.
En punto del mediodía, y mientras los principales portales del país continuaban replicando la noticia del fallecimiento de Gabriela Michel, llamó poderosamente la atención un detalle que rápidamente se convirtió en el centro de la conversación pública: Eugenio Derbez no había emitido ninguna declaración. Las redes sociales, que ya se encontraban inundadas de mensajes de apoyo hacia Aisling Derbez, comenzaron a notar la ausencia absoluta de reacción por parte del actor y productor mexicano. En su cuenta oficial continuaban visibles fotografías y videos celebrando su reciente logro internacional, publicaciones que se realizaron prácticamente en paralelo al anuncio de la muerte de Gabriela Michel. Ese contraste generó cuestionamientos inmediatos. En cuestión de minutos, las etiquetas relacionadas a Derbez comenzaron a acumular miles de comentarios. Usuarios destacaban la desconexión entre la tragedia que su hija enfrentaba y el tono celebratorio que seguían mostrando sus redes. Diversos programas de espectáculos retomaron la situación, señalando que, tratándose de la madre de su hija mayor, se esperaba al menos un mensaje breve de solidaridad y acompañamiento. Periodistas especializados coincidieron en que el silencio prolongado del actor resultaba como mínimo extraño y poco sensible, considerando el impacto emocional que la noticia ya estaba teniendo en Aisling. Mientras tanto, fuentes cercanas a la familia señalaron que Aisling se encontraba completamente devastada, recibiendo apoyo directo de su círculo íntimo. La actriz decidió no aparecer públicamente y se mantuvo alejada de los medios, lo que reforzó aún más la atención hacia la ausencia de su padre en la conversación pública. Especialistas en comunicación pública indicaron que el tiempo es clave ante este tipo de tragedias y que el retraso en emitir cualquier postura por parte de Derbez contribuyó a encender interpretaciones negativas. Para muchos ciudadanos, la falta de un comunicado inmediato no solo generó molestia, sino también especulaciones sobre la verdadera relación que el actor mantenía con su exesposa. A medida que avanzaban las horas, la presión mediática aumentaba. Los analistas coincidían: la reacción tardía del actor estaba afectando directamente su imagen pública. Lo que inicialmente era un duelo privado comenzó a transformarse en un fenómeno mediático nacional. La muerte de Gabriela Michel ya estaba bajo la lupa, pero ahora también lo estaba el comportamiento del padre de su hija. En ese momento, el país comprendió que este caso no solo hablaba de una pérdida dolorosa, sino también de un silencio que, para millones, resultaba imposible de ignorar. La tarde avanzaba lentamente cuando, después de horas de silencio absoluto, Aisling Derbez volvió a aparecer en redes sociales. El país entero estaba pendiente de ella. Los medios aguardaban cualquier declaración que ayudara a entender cómo estaba viviendo el duelo, y los seguidores esperaban un mensaje que confirmara lo que muchos ya intuían: la familia no estaba unida en este momento tan doloroso. Y entonces llegó un texto breve pero profundamente revelador. Un mensaje que no solo confirmó su devastación, sino que abrió la puerta a una verdad incómoda sobre la dinámica familiar. Necesito vivir mi duelo en paz. Esto me está rompiendo el alma. Las palabras de Aisling resonaron en todo México. No era un comunicado frío, ni un texto preparado por un publicista. Era un grito de dolor. Un desahogo emocional que demostraba que la actriz estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Aisling explicó que la muerte de su madre fue repentina, inesperada, brutal. Contó que no hubo señales, no hubo avisos, no hubo tiempo para despedirse. Un infarto fulminante había arrebatado a Gabriela Michel de un instante a otro, dejándola sola, confundida y enfrentando un tipo de dolor que no se puede describir con palabras. Lo que más estremeció al público fue la parte más íntima de su mensaje. Mi mamá fue mi sostén. Ella siempre estuvo para mí. Esa línea marcó un antes y un después en la percepción pública. Porque, aunque Aisling no mencionó directamente a su padre, quedó claro que Gabriela fue la presencia principal en su vida, la figura que la acompañó, la que la formó, la que estuvo en cada paso. Y, con eso, también quedó implícito lo que millones ya sospechaban: que Eugenio Derbez había sido un padre más bien ausente durante su infancia.
Las redes sociales comenzaron a analizar cada frase, cada palabra. Los usuarios recordaron entrevistas antiguas donde Gabriela mencionaba con sutileza pero con verdad que ella se encargó de criar a Aisling mientras Eugenio estaba enfocado por completo en su carrera, viajando, grabando, construyendo la imagen pública que hoy lo caracteriza. En cuestión de minutos, el país ató los cabos sueltos. La frialdad del mensaje inicial de Eugenio. Su silencio cuando la noticia se hizo pública. La falta de reacción inmediata. Y el dolor evidente de Aisling. Todo eso empezaba a formar un panorama claro. La tragedia no solo había destapado una pérdida devastadora, sino que también había expuesto la distancia emocional que llevaba años oculta detrás de cámaras. Los seguidores de Aisling no tardaron en mostrarle apoyo. Le enviaron miles de mensajes de cariño diciéndole que no estaba sola, que México la abrazaba, que la memoria de su madre viviría para siempre. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a aparecer comentarios dirigidos indirectamente a Eugenio. Ahora entendemos por qué guardó silencio. La relación nunca fue cercana. Gabriela fue la verdadera figura materna y paterna. Aisling no respondió a las especulaciones. No habló de su padre. No mencionó conflictos. Solo expresó su dolor y su necesidad de paz. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad tan real, terminó revelando más de lo que cualquier entrevista pudo haber contado. En medio del revuelo mediático que rodeaba la muerte de Gabriela Michel, y del silencio de Eugenio Derbez que seguía generando especulaciones, comenzaron a salir a la luz detalles hasta entonces desconocidos sobre los últimos días de vida de la reconocida actriz de doblaje. Información que no solo sorprendió al público, sino que profundizó aún más el impacto emocional de su partida. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Gabriela Michel no atravesaba ninguna enfermedad grave ni estaba bajo tratamiento médico. Por el contrario, quienes convivieron con ella aseguraron que se encontraba activa, animada y completamente dedicada a sus proyectos profesionales. Continuaba grabando doblaje, impartiendo clases de actuación vocal y participando en actividades relacionadas con su trayectoria, la cual abarcó más de 3 décadas. Incluso se reveló que, semanas antes de su muerte, Gabriela había asistido a varias sesiones de trabajo donde se mostraba energizada, conversando con colegas y haciendo planes para el año siguiente. Nada en su conducta hacía sospechar que un infarto fulminante pudiera arrebatarle la vida de manera tan inesperada. Un dato que estremeció especialmente a los seguidores fue conocer que Gabriela pasó gran parte de sus últimos días al lado de su hija, Aisling Derbez. Ambas compartieron momentos familiares, reuniones privadas y actividades cotidianas. Se supo que Aisling la visitaba frecuentemente y que ambas mantenían una relación muy unida, llena de complicidad y confianza, algo que la actriz había mencionado en múltiples ocasiones. Testimonios de personas cercanas confirmaron que Gabriela disfrutó de tiempo con su nieta, participando en pequeñas celebraciones y actividades domésticas que, sin saberlo, se convertirían en los últimos recuerdos que su familia conservaría de ella. Esa cercanía afectiva hizo aún más dolorosa la noticia para Aisling, quien habría recibido una de las primeras llamadas tras el fatal infarto. Según reportes, Gabriela se encontraba en su hogar cuando ocurrió el evento cardiovascular. La rapidez con la que se produjo el infarto impidió cualquier intento de reanimación o traslado inmediato al hospital. La familia quedó paralizada. Fue una pérdida inesperada, sin señales previas, sin despedidas posibles. A medida que estos detalles se hicieron públicos, el país comenzó a entender por qué Aisling se había mostrado tan devastada, por qué su mensaje pedía silencio, respeto y tiempo. Era evidente que no solo había perdido a su madre, había perdido a su mayor apoyo, a la persona que nunca se alejó de su vida, a la mujer que había sido su refugio emocional desde la infancia. El público, conmovido por estas revelaciones, empezó a ver la tragedia desde otra perspectiva. La polémica en torno a Eugenio Derbez seguía creciendo, sí, pero la atención también comenzó a centrarse en la figura de Gabriela Michel, una mujer talentosa, dedicada a su familia y profundamente querida por quienes tuvieron el privilegio de conocerla en vida.
Su muerte dejó preguntas, silencio y un dolor que aún se siente en el ambiente. Pero también dejó claro por qué su partida conmocionó tanto al país. Gabriela Michel no era solo la exesposa de una celebridad, era una mujer cuya luz se apagó demasiado pronto. En este video llegamos al momento más doloroso y, quizá, el más sorprendente en toda la historia que rodea a Eugenio Derbez, a su hija Aislinn y a la mujer que, durante años, permaneció lejos de los reflectores pero jamás lejos del corazón de quienes la conocieron, Gabriela Michel. Cuando la noticia de su muerte comenzó a circular, el país entero quedó en silencio. No era solo la partida de una actriz de doblaje reconocida, respetada y querida, era el cierre súbito de una vida que había marcado profundamente a quienes crecieron con su voz, y a quienes crecieron con su amor. Gabriela Michel falleció víctima de un infarto, según lo confirmó su propia hija, Aislinn Derbez, en un mensaje breve, sincero y desgarrador. Necesito vivir mi duelo. Mi mamá se ha ido. Ese mensaje, replicado por miles de medios, dejó al descubierto algo que pocas veces se dice en voz alta: la relación entre madre e hija era intensa, profunda, llena de respeto, pero también marcada por la distancia que imponen los caminos profesionales y los silencios familiares que quedan sin resolver. Aislinn, visiblemente afectada, pidió espacio. Y ese pedido bastó para que la noticia se volviera aún más humana, más real, más cercana. Mientras tanto, del lado de Eugenio Derbez, el hermetismo fue absoluto. No hubo pronunciamientos inmediatos, no hubo declaraciones extensas. Y esa ausencia, lejos de interpretarse como frialdad, fue entendida por muchos como una señal de duelo íntimo, personal. Gabriela fue la madre de su primera hija, la mujer con la que compartió un capítulo crucial de su juventud, y cuya presencia moldeó lo que hoy conocemos del actor. Su silencio, para quienes entienden el lenguaje emocional del dolor, dijo más que cualquier comunicado. Días después, las cenizas de Gabriela fueron entregadas a sus hijas. Ese momento, capturado por algunos medios, mostró a Aislinn junto a sus hermanas en un acto íntimo que pocas veces las cámaras logran transmitir con tanta verdad. No había maquillaje, no había poses, no había guión. Había lágrimas reales. Había despedida. Había amor. Con su partida, Gabriela Michel dejó un legado inmenso, no solo en el mundo del doblaje, sino en el corazón de quienes crecieron escuchando su voz en películas, series y personajes que hoy son parte de nuestra memoria colectiva. Su historia nos recuerda que detrás de cada rostro público hay un universo privado que merece ser contado con respeto, profundidad y verdad. Y ahora que hemos llegado al final de este video, te pido algo importante. Si esta historia te ha conmovido, si quieres seguir descubriendo relatos reales, misteriosos, humanos y llenos de verdad, apóyame. Dale like, comparte este vídeo y suscríbete a Secretos de Historias porque aquí seguimos contando lo que otros solo mencionan por encima. Y porque historias como la de Gabriela Michel merecen ser recordadas, siempre.